Señor fiscal. Señoría, para efecto de solicitar la vinculación al proceso, solicito su permiso para proponer el crimen. Adelante. Su señoría, esta fiscalía solicita la vinculación al proceso en contra de la señora Raquel Castillo Padilla por el delito de homicidio calificado y agravado en perjuicio del señor Alejandro Campos Rodríguez. La petición anterior está motivada con base en los siguientes hechos. La madrugada del 21 de diciembre de 2014, siendo aproximadamente entre las 4 y las 6 de la madrugada, cuando el señor Alejandro Campos llegó al domicilio conyugal, ubicado en calle Reforma 321 de esta Ciudad de México, comenzó una discusión con la señora Raquel Castillo sobre cuestiones matrimoniales. Posteriormente, el señor Alejandro se dirigió a su habitación y la señora Raquel a la cocina. Pasado esto, estando ya ambos en la cocina, es cuando la señora Raquel tomó un cuchillo de cocina y lo introdujo en la parte anterior del tórax. Inmediatamente después asestó una segunda herida, pero esta vez en el área lumbar, siendo la primera herida la que produciría una hemorragia que posteriormente terminaría con la vida del señor Campos. Los hechos anteriores se justifican con los datos de prueba que se desprenden del registro de investigación, consistentes en el informe de necropsia realizado por el médico legista Pedro Miguel Valeriano, donde se verifica que la causa de muerte fue a consecuencia de una herida producida por un arma punzocortante, es decir, la primera lesión asestada por la señora Raquel. Se cuenta también con la entrevista realizada a la propia Raquel Castillo, quien manifiesta que se encontraba en el domicilio cuando sucedieron los hechos, explicando también la discusión que tuvo con el señor Campos, y admitiendo que fue ella quien tomó entre sus manos el citado cuchillo. Se cuenta con la entrevista realizada a la señora Cristal Fernández, quien realizó el llamado al servicio de emergencias instantes después de que la señora Raquel le contara lo que había sucedido con el señor Campos. Contamos con el informe elaborado por el policía investigador Alberto Jesús Olavarrieta, quien acudió al llamado al servicio de emergencias, encontrando el cadáver del señor Campos y realizando las entrevistas y las diligencias correspondientes, así como la detención de la señora Raquel Castillo. Se cuenta con el acta de entrega de evidencias materiales, elaborada por el perito en criminalística, Manuel Higareda, del cual se desprenden dos datos vitales para el presente proceso. Una camisa blanca, de caballero, rota y con rastros de sangre que fue desprendida del cuerpo del hoyo occiso, así como un cuchillo de cocina de marca 3 claveles de aproximadamente 30 centímetros de longitud, impregnado de sangre. Dicho lo anterior, procedo a calificar este hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado y agravado, de acuerdo a los siguientes artículos. El artículo 123 del Código Penal para el Distrito Federal establece que comete el delito de homicidio aquel que priva de la vida a otro. Como ha quedado manifiesto, ya que el señor Alejandro Campos murió como consecuencia de una de las lesiones inferidas por la señora Raquel. El delito en su naturaleza es doloso, ya que encontramos a la señora Raquel Castillo, conociendo la actividad que estaría realizando y dirigiendo su voluntad a generar la muerte del señor Campos. Esto por el número de lesiones y el lugar de las mismas, aunado al hecho de que la señora Raquel tenía conocimiento de que el señor Campos tenía un hijo con otra mujer. Respecto a la calificativa, se hace referencia al artículo 138, fracción primera del citado código, donde se establece que existe una ventaja cuando quien comete el hecho es superior por motivo de las armas empleadas, en lo particular, el citado cuchillo. Finalmente me hago cargo del agravante prevista en el artículo 125 que establece la relación de parentesco. En el presente caso es la relación conyugal que existía entre el señor Campos y la señora Raquel, hecho que se hace constar con el dicho de la propia Raquel y que se verifica con la entrevista que se la realizó a la vecina Cristal Fernández. Esta fiscalía encuentra como probable autora en el hecho a la señora Raquel Castillo Padilla, ya que de los datos de prueba antes mencionados, es decir, las entrevistas realizadas, el informe de necropsia y en lo particular, la entrevista que se le realizó a la imputada, cuando admite que ella fue quien tomó entre sus manos el citado cuchillo, nos permite concluir que fue ella quien asestó dos heridas y que una de esas fue la que produjo la muerte del señor Campos. Finalmente, ya que no existe ninguna causa que excluya el delito, y que no existe dato de prueba alguno que nos permita encontrar extinta la acción penal que esta fiscalía decidió ejercer, solicito en este acto se dicte un auto de vinculación al proceso en contra de la señora Raquel Castillo. Es cuanto. Gracias. Señor defensor. Su señoría, permiso para ponerme de pie. Tiene permiso. Su señoría, se solicita la no vinculación a proceso. Este es un caso de defensa legítima. Lo único que hizo Raquel Castillo fue defenderse de la golpiza que le proporcionaba su esposo. El día 21 de diciembre, siendo aproximadamente entre las 4 y las 6 a.m., Raquel Castillo y su esposo Alejandro Campos se encontraban discutiendo acerca de un hijo que iba a tener Alejandro con otra mujer. Esa noche, Alejandro le dijo a Raquel: ¿qué te importa mi vida, estúpida de mierda? Más vale pensando a dónde te vas a largar. En ese momento, Raquel le reclama, y ante ello, Alejandro Campos
la bofetea, la golpea y la azota contra el piso. Posteriormente, Alejandro Campos se dirige hacia su habitación y Raquel Castillo, tratándose de recuperar de los golpes, hacia la cocina. Y es en este momento que Alejandro Campos la busca de nuevo para seguirla golpeando. Raquel Castillo, atemorizada y sin ningún otro medio de defensa, tomó lo único que encontró a la mano, un cuchillo. Lo clavó y se dirigió corriendo con su vecina para que llamara a emergencias. Su señoría, lo que realizó Raquel actualiza una norma prevista en el artículo 29 del Código Penal del Distrito Federal, defensa legítima, por lo siguiente. Raquel repelió una agresión real al verse superada y golpeada por un sujeto que evidentemente era más fuerte, que la superaba en tamaño y peso, tal y como consta en la necropsia de Miguel Valeriano, en donde se corrobora que efectivamente Alejandro Campos era una persona de 1,80, de 80 kilos y de complexión robusta. La agresión real era actual e inminente porque Raquel Castillo se defendió en el mismo momento en que Alejandro la estaba golpeando. Fue sin derecho porque evidentemente Raquel Castillo no quería que la golpearan. Los medios de defensa fueron necesarios porque lo único que encontró Raquel para defenderse de un sujeto que la estaba golpeando y la superaba en fuerza física, tamaño y peso fue un cuchillo. Cabe mencionar, su señoría, que Raquel estaba defendiendo un bien jurídico propio, su vida. Se cuentan con los siguientes datos de prueba, señoría. Esa madrugada se emitió un dictamen médico elaborado por el doctor Martín Toscano, quien constata que Raquel llegó al hospital con equimosis en muslos, cadera y brazos. La entrevista a Cristal Fernández, quien corrobora la conducta de Raquel y que efectivamente se dirigió hacia ella para que llamara a emergencias. La entrevista a Tomás Andrade, quien constata que Raquel fue efectivamente con Cristal Fernández para pedir auxilio. Es necesario, su señoría, apuntar, y para entender mejor el actor de mi representada, que Raquel Castillo fue víctima de violencia tanto física como emocional por parte de Alejandro Campos durante 8 años. De estos hechos sabe Cristal Fernández, quien los hace constatar en su entrevista, que incluso entregó 2 fotografías en donde se puede apreciar los golpes producidos por Alejandro Campos. Todo esto un mes antes de los hechos, es decir, el mes de noviembre. La entrevista de la magistrada Gabriela Enríquez Pons corrobora que Raquel Castillo tenía problemas conyugales con Alejandro Campos. Y por último, se cuenta con la entrevista a la investigadora y experta en violencia de género, Alicia de los Bosques, quien ha analizado el actor de mi representada y nos hace saber que lo que hizo Raquel esa noche fue en defensa de su propia vida. Es por esto, su señoría, le pido que no vincule a proceso a mi clienta al verse y actúe conforme al artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales al haber un excluyente del delito como es la defensa legítima. Muchas gracias. Bien, señor fiscal. Señor fiscal, Señoría, para efecto de solicitar la imposición de medidas cautelares. adelante. Su señoría, esta fiscalía solicita se imponga la medida cautelar consistente en prisión preventiva a la señora Raquel Castillo Padilla, ya que más allá de que nos encontremos ante un caso de prisión preventiva oficiosa, que la señora Raquel haya sido vinculada a proceso por homicidio doloso, esta fiscalía considera que existe un alto riesgo de que la imputada se sustraiga de la acción de la justicia. El riesgo que esta fiscalía identifica está sustentado en 2 aspectos básicos. El arraigo disminuido con el que cuenta la señora Raquel Castillo en la Ciudad de México, lugar donde eventualmente será juzgada, y el máximo de la pena que podría enfrentar. Ambos criterios establecidos en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, criterios que deberán ser tomados en cuenta al momento de evaluar este riesgo. Su señoría, me hago cargo del primero. Esta fiscalía no pasa por alto el deber de objetividad y lealtad que rige nuestra labor. Por ende, consideramos que la señora Raquel sí tiene un cierto arraigo en la Ciudad de México. Pero este arraigo no es un arraigo fortalecido, sino por el contrario, es un arraigo disminuido por 2 razones. La primera, el asiento familiar,
ya que Raquel reside sola, no tiene hijos ni dependientes económicos, y el hecho de que cuente con parientes en otro lugar, precisamente en la ciudad de Novolato, Sinaloa, incrementa el atractivo de irse a refugiar a ese lugar. Y segundo, las facilidades con las que cuenta la señora Raquel para abandonar esta ciudad, ya que además de los incentivos con los que ya cuenta, tiene los medios económicos suficientes que lo podrían facilitar, hecho que se hace constar con la entrevista que se le realizó a la magistrada Abril Enríquez Pons, donde se desprende que la señora Raquel trabaja en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, lugar donde se desempeña como secretaria proyectista, un puesto altamente remunerado. Su señoría, en relación al segundo punto, se debe tomar en cuenta que el máximo de la pena que estaría enfrentando la señora Raquel por la comisión del delito de homicidio calificado es de hasta 50 años, lo que genera un incentivo aún mayor para sustraerse de la acción de la justicia. Por lo que es este motivo lo que sustenta principalmente la petición que estoy realizando. Su señoría, justificado el riesgo, procede a dar cuenta de la proporcional de medida cautelar que pido al tipo de riesgo que le da su origen, en virtud de que está por demás salvada, ya que cualquier persona de mediano conocimiento se le haría muy tentador sustraerse de la acción de la justicia, sabiendo que se enfrentaría a una pena de esta magnitud, a la par de las posibilidades materiales y económicas con las que cuenta la hoy imputada, y el hecho de que cuente con parientes en otro lugar de la República, le puede facilitar y hacer más fuerte lo atractivo de huir. Cabe mencionar que la señora Raquel es una abogada que trabaja en el Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, con lo que con mayor razón sabe lo que significa estar sujeto a los efectos de una pena como esta. Por lo que es lógico pensar que la señora Raquel Castillo hará todo lo que esté en sus manos para sustraerse de la acción de la justicia, y el hecho de que cuente con un trabajo estable en esta ciudad no es garantía de lo contrario. Por lo que esta Fiscalía considera que no existe otra medida cautelar que garantice la presencia en el presente proceso de la señora Raquel Castillo Padilla que no sea la prisión preventiva. En consecuencia, solicitamos acceda de conformidad con nuestra petición. Les cuento. Bien, muchas gracias. La defensa, Su señoría, le solicito permiso para ponerme de pie. adelante. Su señoría, esta defensa le solicita que considere improcedente la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público consistente en prisión preventiva, por los siguientes argumentos. Primero, contrario a lo expuesto por la Fiscalía, debe considerarse que Raquel Castillo tiene un alto arraigo al lugar donde va a ser juzgada, es decir, el Distrito Federal, toda vez que aquí es donde tiene su domicilio fijo y residencia habitual, domicilio que ya ha sido proporcionado a este tribunal al iniciar la audiencia. Es aquí donde Raquel ha residido durante toda su vida. Es aquí donde Raquel Castillo realizó sus estudios universitarios en Derecho y donde trabaja como proyectista de sala civil, trabajo estable en donde es reconocida como una trabajadora ejemplar. El hecho de que Raquel Castillo tenga un trabajo bien remunerado no puede considerarse como un factor de riesgo. Por el contrario, el hecho de que Raquel Castillo tenga un trabajo de alto nivel y bien pagado es un incentivo muy grande para que ella permanezca en esta ciudad. Esta información está sustentada en el acta de entrevista realizada a la ahora imputada, así como también a la magistrada Gabriela Enríquez Pons y en el documento expedido por la Unidad de Medidas Cautelares. El hecho de que los padres de Raquel Castillo residan en otra entidad federativa no puede considerarse como razón suficiente para decir que el arraigo de Raquel Castillo a la Ciudad de México está disminuido, cuando sabemos que toda su vida ha sido desarrollada en esta ciudad. Ella nació aquí y además no es dependiente de sus padres. Segundo, otro factor que hay que considerar, y así lo establece el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es la actitud que Raquel Castillo ha tenido durante este proceso y procesos anteriores, resaltando que Raquel Castillo nunca había sido procesada anteriormente y durante el presente proceso ha apoyado y cooperado en todo momento con las autoridades de policía ministeriales y judiciales. Fue ni más ni menos que Raquel Castillo quien dio aviso de los hechos después de defenderse de Alejandro Campos. Fue ella quien le dio aviso a su vecina Cristal Fernández para así poder obtener auxilio, demostrando que en ningún momento intentó evadir la justicia. Todo lo contrario. Esto está sustentado en el acta de entrevista realizado a Raquel Castillo, así como también a Cristal Fernández y en el reporte policial. Raquel Castillo nunca ha intentado evadir la justicia y siempre ha brindado la información necesaria y requerida.
dejando en claro desde un principio que todo se deriva de un acto de defensa. Tercero, el argumento expuesto por la Fiscalía referente al máximo de la pena no puede considerarse de una forma aislada y tampoco es justificante para imponer la prisión preventiva, pues este sistema de justicia exige que se analice caso por caso, atendiendo a criterios objetivos y subjetivos, para así poder imponer la prisión preventiva en los casos que sea extremadamente necesario, y su señoría, este no es el caso. Es por estas razones que le solicito que no imponga la medida cautelar de prisión preventiva y en su lugar aplique la medida cautelar consistente en el resguardo en el domicilio de Raquel Castillo, con la única modalidad que se le permita ir a su lugar de trabajo y realizar sus labores. Por lo anteriormente expuesto, le solicito atentamente que tenga en cuenta las peticiones y argumentos de esta defensa, tomando en cuenta el principio de presunción de inocencia y la disposición para resolver este conflicto de la manera más justa. Es cuanto, su señoría. Muchas gracias.